Delirio por Laura Restrepo. Delirio fue un libro publicado por la editorial Alfaguara en el 2004 en Colombia y cuenta con 189 páginas. Hace unos años una amiga muy cercana me había mencionado este libro. Era de costumbre que intercambiáramos libros y esta vez salió con Delirio, la novela escrita por Laura Restrepo. La novela llevaba rato en mi cuarto sin siquiera darle una ojeada, pero al verla decidí tomarla como una oportunidad de abrir aquel libro que me habían recomendado con tanto cariño y encontrar un nuevo mundo dentro de él. Delirio, como otros libros escritos en Colombia sobre el narcotráfico y el lavado de dinero, muestra la realidad de nuestro país, no solo en la época en la que fue desarrollada la historia, sino aún en la actualidad, donde aún podemos evidenciar esta problemática sumada con otras que han venido surgiendo a través de los años. Este, como otros libros, es un abrir de ojos que permite al lector entender un poco más a fondo los problemas con los que aún cuenta Colombia con respecto al narcotráfico, el lavado de dinero y las muertes premeditadas. Delirio trata de una historia desarrollada en los años 80, época en la cual Pablo Escobar estaba sacudiendo a todo el país. La novela relata la historia de Agustina, una mujer que ha enloquecido y se encontraba en una habitación de un hotel reservada por el Midas McAllister, quien en aquel tiempo estaba presentando inconvenientes y altercados con el poderoso Pablo Escobar, mostrando así los factores relevantes a su alrededor, como lo son el narcotráfico y la gran influencia de Pablo Escobar en cada uno de los ciudadanos del país, hasta llegar a ella de una manera muy cercana. La historia es relatada por 4 diferentes personas. En primer lugar, por Aguilar, quien era el esposo de Agustina y quien se había dado cuenta de que algo había ocurrido al volver a Bogotá, encontrar una nota de que su esposa estaba en un hotel y llegar a aquel hotel y evidenciar cómo Agustina ni lo reconocía. En segundo lugar, encontramos la historia relatada por McAllister, hombre que había reservado aquella habitación en aquel hotel y estaba teniendo problemas en aquel tiempo con Pablo Escobar. En tercer lugar, encontramos a Nicolás Portinulus, quien era el abuelo de Agustina, y por último, es relatada por la mismísima Agustina, quien en aquel tiempo estaba enloqueciendo y se había perdido de sí misma. Como personaje principal de la novela encontramos a Agustina, quien desde muy pequeña presentaba diferentes trastornos mentales que le hacían creer que contaba con poderes sobrenaturales y realizaba numerosos rituales extraños con su hermano. Agustina es el personaje principal de esta obra, puesto que la historia de su locura y su alrededor envuelto con el narcotráfico y el lavado de dinero es el centro y la fuente de todo. Por otro lado, también como personaje principal encontramos a Aguilar, quien era el esposo de Agustina y fue quien observó los primeros indicios de la locura de esta y decidió indagar un poco más a fondo sobre lo que estaba sucediendo y quiénes estaban implicados en esta historia. Como personajes secundarios, pero no menos importantes, encontramos a los siguientes. El Midas McAllister, exnovio de Agustina cuando eran jóvenes, la dejó embarazada, pero Agustina decidió abortar. Dueño de un gimnasio e involucrado con el narcotráfico, Pablo Escobar y además con Ronnie Silver, agente de la DEA, con el cual había hecho una apuesta. Es perseguido a muerte por la araña Salazar y es quien reserva la habitación del hotel donde Aguilar encuentra a su esposa enloquecida. La araña Salazar es el contacto que utiliza McAllister para acercarse a Pablo Escobar y poder contactarse con él para hablar sobre el lavado de dinero y el narcotráfico en el cual McAllister estaba involucrado. Más adelante en la historia es enviado por Pablo Escobar para asesinar a McAllister. Nicolás Portinulus, abuela de Agustina, quien vivía en Alemania pero se muda a Sasaima, donde se casa con Blanca y tiene a Eugenia y Sophie, quienes son la mamá y la tía de Agustina. Nicolás, así como Agustina, presentaba también indicios de una locura y un día se arrojó al río y se ahogó. Ilse, hermana de Nicolás, quien también presentaba problemas mentales al ser encerrada por sus padres y ser alejada por completo de la sociedad, debido a que sus padres evidenciaban en ella actitudes extrañas y no aceptables. Sophie, la tía de Agustina, quien vivía con Vichy, hermano de Agustina, en México, y llega a Bogotá en el momento exacto en que Agustina se enloquece, le da un trasfondo a Aguilar de la historia de la familia y le ayuda con Agustina. El Vichy, hermano de Agustina, quien se va a vivir con su tía Sophie a una edad muy temprana, debido a altercados con el papá relacionados con su tendencia homosexual. En la novela Delirio podemos evidenciar la transgresión de las normas por medio del entorno en el que vivía Agustina. En primer lugar, lo podemos evidenciar por medio del Midas McAllister, quien tiene contacto directo con el narcotráfico y el lavado de dinero, con uno de los más grandes y peligrosos narcotraficantes del país y alrededor de todo el mundo, Pablo Escobar, quien fue reconocido y aún lo es por dejar, según la revista Semana, 15.000 personas muertas, en donde se pueden encontrar líderes políticos y gente de gran importancia en el país como lo fueron Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, además de realizar un total de 623 atentados. Se puede evidenciar la transgresión de las normas primero por la época en la que fue desarrollada la historia, la cual fue la época de violencia en Colombia, desarrollada entre los años de 1946 y 1958.
por medio del lavado de dinero, el narcotráfico y el surgimiento de los sicarios. Por otro lado, se encuentra la situación familiar en la que fueron criados Agustina y su hermano, donde el padre golpeaba y maltrataba constantemente al bicho, hermano de Agustina, por sus tendencias homosexuales, violencia que hoy en día es muy notoria, y el incremento de la violencia intrafamiliar, sobre todo en Latinoamérica, pero mayormente evidenciado en Colombia. Es por situaciones como esta que han surgido grupos para defender el LGTB. El uso del lenguaje en esta obra se puede evidenciar por medio de diferentes narradores, en total 4, lo cual permite una vista de la historia desde diferentes perspectivas y desde todo ángulo. Esto permite que el lector se pueda adentrar mucho más fácil en la historia y percibirla de una manera más real. Además, dentro de estos narradores encontramos la historia vivida en el punto de vista de ambos personajes principales, Agustina y Aguilar. Además, el introducir un tema tan delicado e impactante para la historia de Colombia como lo fue la época de Pablo Escobar, logra generar un impacto y un abrir de ojos donde se muestra que realmente Pablo Escobar, el narcotráfico y el lavado de dinero no estaba lejos de la realidad de cada ciudadano en aquel tiempo. Es decir, el impacto no solo era visto en las noticias, sino en personas de nuestro propio alrededor, personas cercanas. Considero que Delirio, como se dijo anteriormente, obra escrita por Laura Restrepo, es una novela muy completa que permite adentrar por completo al lector dentro de la historia y permite ver, además de una historia como la de Agustina con los trastornos mentales, los cuales son muy comunes y más mostrados en la actualidad, pero además relacionándolo con la historia de Colombia y la muestra del narcotráfico y la época de violencia de Pablo Escobar en el país, la cual hace una gran parte de lo que es Colombia hoy en día. Ambas temáticas sumamente relevantes. Como estudiante de psicología considero que es la mezcla perfecta que logró captar mi completa atención.